Bien, Bueno, bien. antes que nada, comenzamos contigo, Constanza. ¿Qué reflexión tenés acerca de todo lo que sucedió en estos días? Bueno, justo estuvimos hace muy poquito en un programa pensando sobre esto. Bueno, es una segunda tragedia En 4 días, ¿no? en 4 días y hay antecedentes. Ustedes los presentaron allí largamente. Lo primero que hay que decir es que hay que investigar antes de hallar responsables, determinar causas, etcétera. Las investigaciones sobre estas cosas, la justicia militar puede hacer su parte, pero caen dentro de la órbita de la justicia civil. Y yo quiero decir, a propósito de alguna conclusión que se pueda sacar apresurada sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un momento que estamos votando la rendición de cuentas, Sí. que los accidentes, sea fortuitos o sea por un problema de falla en un recurso humano o de falla en un recurso técnico, o por algún elemento incontrolable externo, como puede ser el clima, etcétera, siempre tienen como contrapartida las órdenes que se dan y las órdenes que se cumplen. En ese sentido, siempre hay responsabilidades de los mandos en estas cosas. Yo recuerdo muy especialmente un accidente producido dentro de en un entrenamiento a un muchacho que tenía que desarmar un arma bajo el agua y terminó ahogado, y que la justicia civil, bueno, luego como de 3 años determinó responsabilidades en quien Daba la orden. en quien daba la orden, y también allí hubo declaraciones impidiendo entrenamientos abusivos. Fue más que un accidente, entonces, en ese caso, claro, ¿no? sí, hubo un dictamen distinto, ¿no? claro. Hubo un dictamen distinto. Pero por supuesto no fue homicidio intencional. Pero esto tiene que ver con el tipo de órdenes que se imparten, con el tipo de órdenes que se cumplen. Y yo hacía esta reflexión ayer que estábamos con Penades en un debate sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sobre la reforma de la Caja Militar más concretamente, que es el tema que está ahí sobre la mesa. Que para que las Fuerzas Armadas puedan cuidar al Uruguay, puedan cuidarnos a nosotros, primero tienen que saber cuidarse a sí mismas. Es una reflexión con un toque un poco femenino por el tema de los cuidados, pero bueno, primero tienen que cuidar a sus propios efectivos, a sus propios muchachos. Y me parece que esta es la primera reflexión que hay que hacer, que no es un problema de que los aviones pueden ser vetustos. Luego pasamos a este tema de las relaciones de lo que se gasta en inversión y en recursos humanos, que me parece que es una de las claves del problema. Claro. Si queremos tener más inversión, no podemos tener el gasto en recursos humanos que tenemos, especialmente en la Fuerza Aérea y en la Armada, porque el gasto en el Ejército es el más abultado, el gasto en la Fuerza de Tierra que tienen las Fuerzas Armadas. Es verdad que se debería contemplar más y mejor la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea, pero en todo caso las responsabilidades serán determinadas por la investigación, pero yo dejo esta reflexión: para que las Fuerzas Armadas puedan cuidarse al país, se tienen que cuidar a sí mismas, y no pueden morir personas en ejercicios de entrenamiento, porque si uno hace la reflexión, no, todos sabemos que cuando estamos en esto estamos sometidos a un riesgo de vida. No, todos sabemos que estamos sometidos a un riesgo de vida ante una causal de guerra o ante una acción de defensa concreta, pero en un ejercicio de entrenamiento me parece que amerita otra reflexión. Penades. Bueno, primero que nada, da la casualidad, la dolorosa casualidad, que en el momento en el que en el Senado los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, comparecen ante la Comisión de Defensa a denunciar el estado de situación que tiene el armamento de las Fuerzas Armadas en nuestro país, y entiéndase por armamento los aviones, los helicópteros, los barcos, sucede esta tragedia, que es un anuncio que nos interpela a todos, que es la necesidad de una vez por todas definir desde el mando superior, que es el mando civil, qué misiones les vamos a mandatar a las Fuerzas Armadas para cumplir y las herramientas para que la cumplan. Y eso es un componente esencial de la política de defensa que parte del mando superior, o sea, del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, entonces, lo que frente a esta situación hoy estamos viendo es el estado de deterioro o de envejecimiento que los aviones, los barcos, los elementos de defensa
de gran tamaño, de gran porte en nuestro país tiene. Más allá de que hayan tenido que ver concretamente con cada uno de los accidentes inevitablemente exponen esta realidad mucho más allá de lo que de repente hubiera exactamente, sido. los accidentes lo que hacen es, lamentablemente, exponer esa situación. Esperemos la investigación. Claro. Porque lo que también tenemos que decir es una cosa muy cierta. Yo no... es muy delicado atribuir la causa de los accidentes al mal estado, porque eso implica que existirían responsabilidades en el mando directo y hasta en el mando superior que podría llegar al Ministerio de Defensa de una gran irresponsabilidad de someter a integrantes de las Fuerzas Armadas, como decía la senadora Moreira, a peligrar con su propia vida si los elementos a los cuales les otorgamos para que cumplan su misión no están en condiciones. Ahora, es interesante esa reflexión que hacía la senadora Constanza Moreira en este marco, porque algunos dijeron, bueno, habría que suspender los ejercicios preventivamente. El comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, dijo, no se van a suspender los ejercicios porque considera además que la flota que está operativa está en condiciones, más allá de estos accidentes. ¿Creen que está bien eso? ¿Que habría que someter todo primero a una revisión y suspender ahora los ejercicios? ¿Cómo lo ven? A ver, yo sobre las decisiones técnicas que toma cada una de las fuerzas no me voy a meter, pero en realidad las declaraciones eran que el equipamiento, el material estaba en condiciones de ser utilizado, porque como dice Gustavo Penades, si no está en condiciones de ser utilizado, entonces es responsabilidad de quien imparte la orden obligar a alguien a realizar esto sin tener un equipamiento adecuado. Y eso ya entraría, es como una irresponsabilidad civil. Es como si yo fuera, no sé, maestra y obligara a los niños a tomar clase en una habitación que se cae a pedazos. Atando un poco el planteo que hacía Gustavo. Que en algún momento se pasó. Constanza, más allá de eso, ¿es necesario para nuestro país contar con las Fuerzas Armadas? En un momento dijiste, habría que reducirlas a la mínima expresión. Hay que reducirlas al tamaño, y esta es una discusión eterna que tenemos, hay que reducirlas al tamaño que deben tener de acuerdo a las hipótesis de conflicto que existen hoy, en siglo XXI, que no son las hipótesis de conflicto que existían en los años 60, donde uno podía, o había algunas hipótesis de conflicto suponiendo invasiones por tierra y qué sé yo, conflictos con los... Y bueno, tienen que controlar el espacio aéreo, tienen que controlar el espacio marítimo, tienen que controlar los pasos de frontera, está todo definido allí en el presupuesto. ¿Cuánto personal precisamos para eso? Yo hago un estimativo en base a la relación personal de las Fuerzas Armadas por habitantes per cápita que existe en América Latina. Sí. Entonces se calcula cada 10.000 habitantes. Cada 10.000 habitantes nosotros tenemos 64 efectivos. Cada 10.000 habitantes Colombia, que es un país en conflicto aún, esperemos que en vías de resolverse, pero en conflicto aún, tiene 38 efectivos. Argentina, 18. Brasil, algo por el estilo. Entonces, el número de efectivo per cápita es el más alto de la región y eso determina que tengamos un déficit de la caja militar impresionante. Eso determina que cuando uno mira el presupuesto, y Penades y yo nos hemos dedicado al presupuesto de las Fuerzas Armadas siempre, cuando uno mira el presupuesto, lo que encuentra allí siempre son demandas de compensaciones, compensaciones por nocturnidad, compensaciones especiales. Siempre hay una gran demanda de compensaciones salariales, especialmente para la oficialidad. Y luego la demanda por inversión nunca llega a concretarse. Más inversión en equipamiento y menos plata en salario. Igual los soldados ganan muy poco, ¿no? Sí, los soldados ganan muy poco y nosotros hemos hecho esfuerzos desde hace 10 años que venimos haciendo esfuerzos para la tropa. Pero lo que determina el déficit no es la tropa. Hay 3 rubros en el presupuesto. Gastos de funcionamiento, inversiones y costos del personal. Si los costos de personal de las Fuerzas Armadas son tan importantes. Si uno mira ACE, por ejemplo, ahí ve que en las instituciones o el Ministerio de Transporte se da cuenta que son rubros donde las inversiones y los gastos de funcionamiento son muy importantes, ¿no? Porque hay que tener los hospitales públicos. Yo daba un dato ayer. ¿Por qué el Ministerio de Defensa gasta tanta electricidad como hace, que tiene todos los hospitales públicos del país? Gustavo está haciendo que no hace rato. Sí, porque me parece que a la pregunta que usted le hacía a la senadora, la respuesta la tenemos que dar nosotros, que es
qué misiones le vamos a encargar a las Fuerzas Armadas cumplir y como consecuencia de esas misiones tomar las decisiones que deban de asumirse en cuanto a la cantidad de personal y a la cantidad de equipamiento para cumplir correctamente con esas misiones. Eso, lamentablemente, en el Uruguay desde hace muchísimo tiempo no se da. Yo diría que desde la salida de la dictadura a la fecha, en muy pocas oportunidades hubieron claras políticas determinadas de defensa. Y en ese sentido, en el pasado reciente, en estos 12 años de gobierno del Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio comienza a promover una ley de defensa nacional que salió por unanimidad del Parlamento. Pero después tendrían que haber venido las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa y de las 3 nuevas armas que determinarían, entre otras cosas, las misiones que el poder político le establece, o sea, el Estado le obliga al componente militar a cumplir y que el componente militar debe de cumplir. Y en ese sentido, entonces, está relacionada con el presupuesto. Y entonces las Fuerzas Armadas quizás dejarían de ser una variable de ajuste presupuestal, porque cada vez que viene un ajuste en el Estado, empezamos por las Fuerzas Armadas, y llegar a la conclusión que quizás en vez de gastar menos, en alguna oportunidad tengamos que gastar un poco más. Pero, por ejemplo, ¿para qué funciones, misiones? Bueno, ahí está. Si usted lo que quiere es, entre otras cosas, vamos a las más sencillas, las relacionadas con la custodia del mar territorial. En cuanto a un elemento que quizás en las hipótesis de conflicto de la década del 70 no existía, que hoy, por ejemplo, sí que es la preservación del medio ambiente. Claro. Esa es una hipótesis de defensa que hace 20 años no existía. Bueno, nosotros queremos controlar y defender la riqueza ictícola o de pesca en nuestro país. Ahora, la Armada la tenemos que dotar de equipamiento como para que pueda patrullar el mar. No, y aparte, cuando en breve ahora tengamos el doble de espacio marítimo, ahí hay que poner más... Fíjense ustedes que no hay, en el Uruguay hoy la capacidad marítima, dicho por el otro día por el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Armada, está casi que terminada. Sí. Lo mismo en la Fuerza Aérea. Si nosotros queremos tener aviones interceptores de un elemento de conflicto que no existía hace 20 años, que es, por ejemplo, el narcotráfico, necesitamos aviones interceptores que hoy la Fuerza Aérea no tiene. Ahora, eso no se puede lograr con más equipamiento y menos personal. Bueno, pero ahí está. Pero ahí empiezan a haber definiciones de carácter político que no pueden empezarse siempre por la última parte. Tienen que empezarse por el principio. La senadora dice con razón, disminuyamos la cantidad de personal. Es una decisión política que tiene sus consecuencias. El empleo, ¿no? Ese es el pero, otro, a ver, otro punto. si usted, ayer lo decía. Dice que no, pero por supuesto que sí. Es una realidad, Bueno, entonces, más allá de lo pero que tanto es hacen así, esos soldados. pero A ver, tanto es ¿qué así, hace con perdón. toda esa gente? Duplicaron el presupuesto entre 2008 y 2015. Las Fuerzas Armadas duplicaron el presupuesto. No es verdad. ¿Duplicaron el No es presupuesto? verdad. ¿Cómo No no? es verdad. Pasaron No es de verdad. 340 millones de dólares a 660 millones de dólares. En un por presupuesto año. que aumenta producto del Producto Bruto Interno. Duplicaron No su en porcentaje. presupuesto. No, El porcentaje. Producto Bruto Interno aumentó, pero el No es Producto en Bruto Interno porcentaje. aumentó. Es verdad, teníamos un producto de 23 mil millones de dólares, ahora tenemos un producto de 50 mil millones Como pasa de en la dólares. educación, que no se Pero llegó los al 6, pero se no, multiplicó no, por no, 4. pero los salarios, el salario real aumentó 60%, no aumentó 100%. Entonces las Fuerzas Armadas Hoy un duplicaron su soldado gana presupuesto. 14.500 Como- pesos. Sí, y Es un el maestro peor y pago. un No, los profesor, maestros no. ni les digo. Bueno, pero en todo caso, duplicaron el presupuesto. O sea, que tuvieron todas las oportunidades de establecer un programa para cada una de las fuerzas que contemplara las demandas de inversión. Porque eso lo determina cada una de las fuerzas. Duplicaron el presupuesto. Pero además, que eso las Fuerzas Armadas nunca lo dicen, si uno cuenta el déficit de la caja militar, que son 400 millones de dólares, estamos en casi 2 puntos del producto. Es un disparate el gasto militar en este país. Entonces, claro, cuando yo miro esto, digo, por supuesto que el equipamiento está obsoleto. Me leí toda fue la Armada, que los barcos, que los aviones, por supuesto que el equipamiento está obsoleto. Además de que recibimos equipamiento por las misiones de paz De ONU, claro. en el exterior. Que un poco nosotros damos una contraparte, pero las misiones de paz lo pagan. Es decir, hemos tenido todas las posibilidades de tener una fuerza Entonces, a aérea corto plazo, con todo modernizada. ese escenario, ¿qué decisiones habrá? Hay que Antes del corto bueno, plazo. sí. A mí A me ver. gustaría decir una cosa. Aquí parecería ser que la senadora es senadora de la oposición y yo diputado del gobierno. Y es al revés. Ella es senadora del gobierno. Sí, y es estoy este gobierno. defendiendo. Primero, el presupuesto militar no aumentó en ese porcentaje. Los salarios de los militares son los más bajos de la administración central. Lo que tenemos que tratar de estipular es lo siguiente. El porcentaje de presupuesto que va a inversiones del Ministerio de Defensa es el 3%. Tampoco es cierto que en el resto del Estado los gastos de funcionamiento y las inversiones sean importantes. El 70% del presupuesto nacional es gasto endógeno, o sea, está destinado fundamentalmente al pago de salarios, jubilaciones y compensaciones de la más diversa índole.
O sea, en esa dirección, lo que tenemos que tener claro es que en el Ministerio de Defensa, si algo está fallando, no es las decisiones de carácter militar, no son las fuerzas las que dicen lo que tienen que comprar, es el poder político. En todo caso, esa imputación que la senadora Moreira le hace a las Fuerzas Armadas, se la tendría que estar haciendo a su ministro de Defensa Nacional, que es el que imparte, y al presidente de la República, que son los que imparten las órdenes con relación a la misión que deben de cumplir. Y cuando se dice de achicar, hay una cuestión de carácter social que hay que también atender, pero esto no lo digo yo, un diputado del Frente Amplio... Sí, no votaba un artículo porque se cerraba una unidad militar en el interior. Se votó, al final se votó. ¿Por qué no se cerró la unidad militar? Tenemos un minuto para cerrar, a corto plazo. Bueno, yo le doy 3 medidas. Y además voy a defender la política de este gobierno que hizo el Diálogo Nacional de la Defensa. Hace 10 años. La ley de defensa, modificamos la educación militar. Ahora vamos a por la reforma de la caja militar, que a Penades no le gusta. Yo digo 3 cosas. Tres. La primera... bueno, hay que reducir el número de cuarteles, no puede ser, yo discuto, por supuesto, con el Ministerio de Defensa, un nuevo cuartel en Durazno, es decir, las Fuerzas Armadas tienen que aprovechar todo ese excedente que tuvieron, que les viene de épocas pretéritas, no voy a mencionar la época de la dictadura, porque si no me van a acusar de que vivo con los ojos en la nuca, pero tienen que ir aprovechando todo este excedente de propiedades, etcétera, y eliminar la lógica de cuarteles que otrora funcionaban como absorción de mano de obra en el interior. Hoy la mano de obra en el interior va a otras actividades. En segundo lugar, hay que continuar con la política de reducción de vacantes, que sí hizo el gobierno y que el Partido Nacional no vota nunca. Hay que continuar con la política de reducción de vacantes. Es decir, las vacantes que se van generando no se llenan. Tercero, hay que hacer la reforma de la caja militar para reducir el déficit militar, que es otro de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo hay que descorporativizar las Fuerzas Armadas. Es decir, tienen que integrarse más a la sociedad civil, tienen que tener salud junto con la sociedad civil, educación junto con la sociedad civil. Esa sería mi propuesta. Esa es una propuesta de la senadora Moreira, no la del Frente Amplio, que quede claro. Y lo primero que hay que decir es eso. Lo segundo, si hoy no hay política de defensa, es responsabilidad del gobierno del Frente Amplio. Si hoy no hay presupuesto para atender las inversiones, es decisión del Frente Amplio. Si hoy no hay una readecuación del despliegue territorial militar que el Uruguay tiene, que data de 1904, es responsabilidad del Frente Amplio. Y yo ahí entiendo, porque muchas de las decisiones que se pueden adoptar en ese sentido hacen que, por ejemplo, el ejemplo del diputado de 33 del Frente Amplio, cuando decidió votar en contra un artículo que podía poner en riesgo el cierre de una unidad militar en Santa Clara, lo entiendo. Porque lo que respondía a ese requerimiento, muy fácil decirlo desde la academia, desde Montevideo, que cuando se cierra una de esas dependencias, son cientos de puestos de trabajo que se pierden, que no ingresan en otros estamentos del desarrollo de esas zonas del país y que además tienen como consecuencia el deterioro económico del entorno, los almacenes... Igual, senador, eso no debería pasar. Bueno, pero le voy a decir una cosa, eso no debería pasar, pero pasa. Y si pasa es por una ausencia de política de defensa que el gobierno tiene. O sea, los militares se han intentado integrar a la sociedad y quizás si no se han integrado más es porque hay sectores del gobierno que no les permiten que así sea. Muy bien. Gustavo Penades, Constanza Moreira, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, por favor. Un gusto. Vamos a ver ahora cómo está el tiempo. Presenta Previsión.